Lake Jackson, Texas, 16 de abril de 1971. Nace una niña que, sin saberlo, va a cambiar para siempre la música latina. Su nombre, Selena Quintanilla. Pero su historia no empieza con luces ni con fama. Empieza con el fracaso. Su padre, Abraham, soñó con ser estrella. En los años 60 formó un grupo y nunca lo logró. El racismo le cerró las puertas. Los rechazaban por ser mexicanos en un país que no quería escucharlos. Así que colgó el micrófono y abrió un restaurante para mantener a su familia. Y por un tiempo funcionó. Hasta que la crisis económica de los años 80 lo destruyó todo. Lo perdieron absolutamente todo. La casa, el negocio. Quedaron en la ruina, en bancarrota, empezando de cero en Corpus Christi. Pero Abraham tenía un as bajo la manga. Algo que escuchaba todos los días en su propia casa. Su hija de 9 años cantaba. Y no cantaba como una niña cualquiera. Cantaba como si hubiera nacido para eso. Había un solo problema. Selena se crió hablando inglés. Apenas entendía el español. Así que su padre la puso a cantar palabra por palabra, sin entender lo que decía. Una niña que no dominaba el idioma de su propia gente estaba a punto de convertirse en su voz más poderosa. En un género donde ninguna mujer había triunfado jamás. Texas, principios de los años 80. La familia Quintanilla acababa de perderlo todo. Y la única forma de salir adelante era una sola: la música. Abraham subió a sus 3 hijos a un viejo autobús al que llamaban Big Bertha y salieron a la carretera. No había hoteles, no había escenarios grandes. Tocaban donde fuera: bodas, quinceañeras, ferias, cantinas. A veces por unos cuantos dólares, a veces gratis. Selena era apenas una niña, y al frente de esa banda, en un género dominado por hombres, nadie la tomaba en serio. Los dueños de las estaciones de radio no querían poner su voz. Los promotores dudaban. «Es una niña», decían. «El tejano no es para mujeres». Mientras otros niños iban a la escuela, ella cruzaba Texas en ese autobús. Terminó sus estudios por correspondencia, sin renunciar jamás al micrófono. En 1984 grabó su primer disco. Poco a poco, su nombre empezó a sonar. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. 1987. Los premios de la música tejana. Selena, con solo 15 años, ganó como mejor vocalista femenina. La niña de la que todos se burlaban acababa de callarle la boca a toda una industria. Ya nadie podía ignorarla. ¿Hasta dónde crees que llegó esa niña del autobús? 1989. Una disquera importante por fin le abrió las puertas: EMI Latin. La niña del autobús acababa de firmar su primer gran contrato. Y detrás de su sonido había un genio: su hermano, A.B. Él escribía y producía las canciones que estaban a punto de conquistar a todo un continente. Mezclaron el tejano con cumbia, con pop, con todo. Crearon algo que nadie había escuchado antes. En 1992 llegó Como la Flor.
y todo cambió para siempre. Esa canción se convirtió en su himno. La cantaban en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Selena ya no era una promesa, era una estrella. Y en 1994 hizo historia. Se llevó un premio Grammy, un hito para la música tejana. La niña a la que le cerraban las puertas ahora tenía una corona. La llamaban la reina del tejano. Y apenas tenía 22 años. Pero en la cima de todo ese éxito, había un secreto creciendo dentro de la banda. Un amor. Uno que su propio padre jamás aceptaría. El gran amor de Selena estaba prohibido. Y lo que hizo para vivirlo enfureció a su propio padre. Él se llamaba Chris Pérez, un guitarrista talentoso que entró a tocar en la banda en 1989. Al principio solo eran compañeros, pero algo creció entre ellos. Algo que tuvieron que esconder, porque Abraham, el padre de Selena, era estricto. Y para él, ese romance era una amenaza a la banda, a la carrera, a todo lo que habían construido. Cuando lo descubrió, explotó. Corrió a Chris de la banda, les prohibió verse, hizo todo para separarlos. Pero el amor no entiende de órdenes. Así que el 2 de abril de 1992, Selena tomó la decisión más grande de su vida. Se casó con Chris en secreto, a escondidas de su propio padre. Cuando Abraham se enteró, ya no había vuelta atrás. Ella había elegido. Y con el tiempo pasó lo que nadie esperaba. Abraham aceptó a Chris, no solo en la familia, también de vuelta en la banda. El amor prohibido había ganado. En 1994, Selena lo tenía absolutamente todo. Y sin saberlo, ya tenía a su lado a la persona que la traicionaría. Ese año lanzó Amor Prohibido, un disco que la convirtió en una de las artistas latinas más vendidas de la historia. Bidi Bidi Bom Bom, No Me Queda Más, himnos que sonaban en todas partes. Pero la música no era su único sueño. Selena amaba la moda, así que abrió sus propias boutiques, Selena Etc., donde diseñaba su propia ropa y soñaba con algo aún más grande: cruzar al mercado en inglés y conquistar al mundo entero. Todo iba perfecto, demasiado perfecto, porque entre toda la gente que la rodeaba, había una mujer en quien Selena confiaba ciegamente. Se llamaba Yolanda Saldívar. Empezó como presidenta de su club de fans y Selena, agradecida, le dio el control de sus boutiques. Pero algo no cuadraba. Empezó a faltar dinero. Los fans pagaban y no recibían nada. Las cuentas no daban. La familia comenzó a sospechar. La mujer en quien Selena había confiado todo le estaba robando. Y eso apenas era el comienzo. El 31 de marzo de 1995, el mundo perdió a Selena. Y quien se la arrebató era la persona en quien más confiaba. La familia había descubierto la verdad. Yolanda Saldívar les estaba robando. Faltaban más de $30,000 del club de fans y de las boutiques. Días antes, Yolanda ya se había preparado para lo que haría. Compró un arma, la devolvió y luego volvió a comprarla. Esa mañana, Selena fue sola a un motel en Corpus Christi por unos documentos financieros que Yolanda tenía. Habitación 158. Discutieron, y cuando Selena se dio la vuelta para irse, Yolanda la atacó por la espalda. I didn't know how to operate a gun. I've never had one. And so I just clicked it. I
said, what do you want me to do? What is the last thing y'all want me to do? What is the last thing your family wants me to do? You want me to kill myself? Because I'll just do it. I got the gun and she said, no, Yolanda. And she went to the door. And when she went to the door, I said, don't close the door. And pow, it went. Eran las 11:48 de la mañana. Herida, Selena corrió más de 100 metros hasta la recepción del motel. Antes de desplomarse, alcanzó a decir el nombre de su agresora, Yolanda, y el número del cuarto, 158. La llevaron de urgencia al hospital, pero a la 1:05 de la tarde, los médicos ya no pudieron salvarla. Tenía apenas 23 años. Afuera, Yolanda se atrincheró en su camioneta. Después de más de 9 horas de tensión con la policía, se entregó. En el juicio, su defensa alegó que todo había sido un accidente. El jurado no le creyó. El 23 de octubre de 1995 fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Pero la historia de Selena no terminó ahí. Meses después, su disco en inglés Dreaming of You debutó en el número 1. La niña del autobús conquistó al mundo, incluso después de partir. Hoy, más de 30 años después, sigue siendo la reina. Y Yolanda Saldívar continúa en prisión. En 2025 le negaron la libertad condicional. Selena se fue, pero su voz jamás se apagará. ¿Qué es lo que más admiras de Selena? Déjamelo en los comentarios. Esto no es ficción, está documentado y hay más historias que nadie te está contando. Tengo todos los capítulos de la historia de Selena en mi perfil. Si te gustó el video, compártelo y sígueme para seguir descubriendo historias como esta.